Decíamos hace un ratito nada más, ya está con nosotros Mauricio Rabbuffetti, nuestro analista internacional, para hablar de qué, de esta confirmación del expresidente Luis Inácio Lula da Silva, que vuelve por sus fueros y que reintenta una elección en otro contexto, con un Bolsonaro que venía perdiendo en las encuestas, pero que ahora parece tener una especie de revés, un repunte. Sí. Igual sigue Lula primero, ¿no? En las encuestas. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. ¿Cómo ¿Qué nos decís de esto? Muy bien. ¿Arrancamos por las encuestas? Arrancamos por las encuestas, si les parece bien, porque, como bien decía Leo, Gaby, lo que está pasando es un repunte de Bolsonaro. Lula sigue primero. La diferencia, estamos viendo ahí el gráfico, en la última encuesta de las instituciones que nosotros consideramos confiables, aquí es Poder Data, la última encuesta de Poder Data da 41% en primera vuelta a Lula, 36% a Bolsonaro. Son 5 puntos importantes, pero además 5 puntos que tienen, que ilustran un avance realmente inesperado de Jair Bolsonaro hace un mes y que tiene una explicación. Tiene una explicación bastante sencilla, que es la redistribución de los votantes del ex juez Sergio Moro, que fue quien condenó, nada menos, ¿Se fueron con Bolsonaro esos votos? La mayor parte de esos votos se fueron con Jair Bolsonaro. ¿Por qué? Pues Sergio Moro fue ministro de Justicia durante el gobierno Bolsonaro y se fue, recordarán, en medio de un escándalo. Fue el juez que de alguna manera inició lo que se conoce como la investigación que siguió a la operación Lavallato, que terminó con, entre otras personalidades políticas, Luis Inácio Lula da Silva preso, con sus derechos políticos suspendidos. Recordemos que Lula no pudo participar de las elecciones de 2018 por esta causa. Finalmente esas causas fueron anuladas porque la justicia consideró que Moro no fue imparcial en el ejercicio de la justicia. Y Lula recupera sus derechos políticos en 2021, ahora es candidato. Permiso que te abra un paréntesis, perdón la interrupción. No solo la justicia, sino ahora Naciones Unidas dice que efectivamente los derechos de Lula da Silva fueron vulnerados y enumera concretamente por qué. Hubo un informe, exactamente, Gaby, que viene de Naciones Unidas, es decir, no solamente de parte de la justicia brasileña, sino de fuera, que señalan a este señor Sergio Moro como un juez que actuó de manera imparcial. Por supuesto, él lo niega, se defiende. Él fue aspirante. Por ahora no hablamos de candidatos en Brasil, no empezó la campaña. Fue aspirante a la presidencia y abandonó. Y muchos de esos votos que estaban, por supuesto, a la derecha del espectro político, se fueron a Jair Bolsonaro. Muchos de los votos, casi todos diríamos los votos de Sergio Moro, son votos anti-PT, anti-Partido de los Trabajadores. Ahí se explica buena parte del avance que tuvo en las encuestas Jair Bolsonaro, pero que todavía lo tienen atrás de un Lula que está a media máquina. A media máquina, hay que decirlo, el expresidente brasileño que va por su enésima elección. Ahí vemos parte de lo que fue el lanzamiento de su precandidatura el sábado. Está a media máquina y tejiendo alianzas con sectores de la izquierda. Todavía ni siquiera ha comenzado la discusión pública con los partidos de centro, con los partidos y con las formaciones políticas estatales. Recordemos que Brasil es una república federativa donde las fuerzas políticas locales tienen un peso muy importante. Este personaje histórico de la política brasileña va entonces por tratar de llegar a su tercer mandato a los 76 años. Bien decís que es un personaje histórico de la política brasileña y también del movimiento sindical, donde ya desde sus comienzos Lula da Silva tenía perfil muy alto. Toda su acusación en el caso Lavallato, que lo llevó a la prisión, independientemente de que ahora la justicia de Brasil haya dicho que se vulneraron sus derechos y que Naciones Unidas haya reiterado que también se vulneraron sus derechos, todo esto hizo un poco de mella en la opinión pública en Brasil. ¿Cómo crees vos, que has seguido mientras trabajabas para agencias internacionales en Brasil a Lula durante mucho tiempo, cómo crees que jugará eso en esta campaña? El sentimiento antipetista, como se le dice en Brasil, es muy fuerte. Es muy fuerte y lo era antes de que ocurriera la operación Lavallato. Recordemos que Dilma Rousseff deja el poder en medio de un impeachment.
Claro. Esto no comienza con la prisión de Lula, no comienza con la operación Lavallato, no comienza con las operaciones anticorrupción. De hecho, hubo casos de corrupción que salpicaron el PT mucho antes. Hay uno, hoy de mañana lo hablamos en la radio con los compañeros de Justos y Pecadores, que se llamó el Mensalao, que fue una contabilidad paralela del PT para comprar voluntades en el Congreso a favor de sus proyectos de legislación, que en su momento fue realmente muy ruidoso. Vos me decías, ¿cómo va a afectar esto a Lula da Silva? Bueno, Lula va a tener que hacer una campaña en donde amalgame al comienzo a su base fiel, a su base política fiel, para hacer una buena votación en la primera vuelta, si es posible despegarse un poco más de Bolsonaro. Se habla de una cifra mágica de 45%, y después sí va a tener que correr su discurso hacia el centro. De hecho, la fórmula que está componiendo Luis Ignacio Lula da Silva con Geraldo Alckmin, que es un ex gobernador de San Pablo, es una fórmula que Lula, que es un gran artífice de este tipo de formulaciones dentro de la política, logró con un moderado, con alguien que fue candidato a la presidencia, pero que es pro mercado, pro empresas, está dando un mensaje de estabilidad. A las empresas brasileñas les fue muy bien durante la presidencia de Lula, no solo porque había un empuje bárbaro en ese momento de las commodities, sino porque Brasil era el país del momento. Yo recuerdo de ver llegar a cuanto presidente había en el mundo, incluido Barack Obama, a sacarse la foto con Lula. No era Lula que iba a sacarse la foto con otros, era el Brasil de Lula que estaba tratando de modificar las reglas del Consejo de Seguridad para integrarse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El Brasil de Lula que fue artífice de la formación de los BRICS, ¿se acuerdan? Sí, Brasil, claro. Rusia, India, China y Sudáfrica. Eso fue Brasil. El Brasil de Lula que trataba de generar proyectos para que el Banco de Desarrollo brasileño, el BNDES, financiara en países del tercer mundo, principalmente en África. Toda esa política de influencia de la cual Lula habló el sábado, eso era el Brasil de Lula, al cual él hizo alusión en su lanzamiento de precandidatura, porque quiere de alguna manera retrotraerse a una época en la que gobernó con el viento de cola, pero con la habilidad de poner a Brasil en el primer plano de la política mundial. En el G20, olvidé mencionarlo, pero Brasil fue artífice de muchas declaraciones del G20. Yo recuerdo estar mano a mano con el canciller Celso Amorim, a quien recordamos muy bien y no tan bien en Uruguay, por algunas cosas que pasaron en el Mercosur, hablando de las declaraciones del G20 en Washington. Brasil era, durante el gobierno de Lula, un país que era protagonista a nivel diplomático, y eso es algo que Lula va a tratar de explotar durante esta campaña, porque es lo opuesto a lo que ocurrió durante el gobierno de Bolsonaro. Claro, yo me acuerdo que Mujica, por ejemplo, decía que Uruguay tenía que crecer subido al estribo de Brasil, a ese Brasil que tú estabas contando. Después vinieron varios casos de corrupción también que la complicaron, con Odebrecht y otras cuestiones. Claro, ¿no? Vino la operación Lavallato. Que seguramente se lo van a recordar ahora, todo eso también. Bueno, Bolsonaro gana, recordemos, en 2018, con un discurso completamente enfocado en combatir la corrupción en Brasil. ¿Por qué? Porque su enemigo a vencer era, en ese momento, el delfín de Luis Ignacio Lula da Silva, Haddad, que era un profesor poco carismático, y este hombre, Jair Bolsonaro, que ahora va segundo en las encuestas y pero tiene la maquinaria política del Estado a su disposición, la maquinaria económica también. Bueno, en ese momento, con ese discurso muy enfocado en la anticorrupción, termina ganando. Nos tenemos que ir a la huella de Sereñe. Mauricio, tenemos que interrumpir.